Bienvenidos a esta serie de videos acerca del primer y único estándar para reportar pruebas de penetración. Este episodio ha sido preparado especialmente para las entidades gubernamentales y las instituciones de educación superior. Presento a los ponentes de este evento. Andrés Almanza es profesional en Ingeniería de Sistemas, especialista en seguridad en redes y máster en seguridad de la información, así como investigador en temas de ciberseguridad, seguridad de la información y liderazgo. Está certificado como Lead Implementer de ISO 27001 y Lead Manager de ISO 27005, en ITIL y otras certificaciones internacionales. Actualmente se desempeña como CISO virtual y CPO virtual, así como coach y mentor en CISOs Club. Romeo Sánchez es un profesional de tecnologías de la información con 30 años de experiencia, respaldado por diversas certificaciones en seguridad de la información e ingeniería de software, y ha sido director de áreas de tecnología y seguridad de la información. Se ha especializado además en software seguro e inteligencia artificial. Actualmente, es profesor de Ciencias Computacionales y Seguridad de la Información en la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Monterrey y el Tecnológico de Monterrey. Es también coautor de un libro sobre ciberseguridad y conferencista en congresos de seguridad de la información. David Taboada Garza es el presidente del Consejo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, y ha ocupado diversos cargos de liderazgo en organismos empresariales. Es también el director general de una empresa de consultoría en seguridad de la información, lo que le ha permitido conocer de cerca las necesidades y desafíos que enfrentan las organizaciones en el mundo digital. Es coautor y revisor del posicionamiento sobre los principios a observar al legislar sobre seguridad de la información y ciberseguridad del Consejo CI. Además, ha participado en conversatorios en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República Mexicana. Es también el creador del primer y único estándar para reportar pruebas de penetración. Su enfoque profesional se centra en apoyar a consejos y equipos directivos a tomar decisiones acertadas de seguridad de la información, además de ser articulista y conferencista internacional en la materia. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Es un placer estar con mis dos amigos, con Andrés Almanza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Bueno, muy bien. Y con Romeo Sánchez, un colaborador del Consejo de Seguridad, un compañero que nos ha apoyado desde el primer Cyber Secure Nation y nos apoya ahora en el Consejo Directivo y bueno, pues está muy involucrado en estas actividades. Gracias a ustedes dos, Andrés y Romeo, por acompañarme en este video, y gracias, amigos, a ti que nos estás escuchando y que estás interesado en conocer el estándar para reportar pruebas de penetración y cuáles son sus aplicaciones y beneficios en las instituciones educativas y en las instituciones del sector público. Entonces, que eso es lo que nos ocupa el día de hoy. Ellos tienen una larga trayectoria en las instituciones educativas y contacto también de alguna forma con las instituciones públicas. Entonces, desde esa perspectiva es que pues vamos a abordar el tema del estándar para reportar pruebas de penetración. En este video vamos a ver tres partes. La primera parte voy a platicar brevemente de qué es una prueba de penetración, sobre todo para clarificar conceptos, porque en varias ocasiones nos hemos encontrado con que hay confusión en ello. El segundo punto vamos a clarificar por qué se debe de diseñar un estándar para reportar pruebas de penetración. ¿Cuál es la pertinencia de diseñar un estándar? Y tercero, vamos a presentar rápidamente los formatos del estándar y luego vamos a comentar cómo se aplica, cómo se obtienen beneficios de ellos, tanto en las instituciones académicas como en las gubernamentales. Entonces, entrando en materia, si me permiten, voy a hacer una breve reseña de qué es una prueba de penetración. Una prueba de penetración, que se le llama en inglés penetration testing y se abrevia como pen testing, también se le llama ethical hacking. En ocasiones se confunde con el análisis de vulnerabilidades.
Sin embargo, a diferencia del análisis de vulnerabilidades, la prueba de penetración no solamente se queda en escanear vulnerabilidades, sino que es la simulación de un ataque y responde a una pregunta muy elemental: ¿qué pasaría si un hacker decidiera atacarnos hoy? Responde otras preguntas más, por supuesto, pero en esencia eso es lo que trata de replicar: la simulación de un ataque para entender cuáles serían los efectos, las consecuencias que pudieran tener en caso de que la organización fuera atacada. Por lo tanto, es una herramienta de diagnóstico. Te permite entender qué tan robustas son tus defensas y te permite también entender cómo se comporta la organización, si tuvo la capacidad de detectarlo, si tuvo la capacidad de detener el ataque, y eso te da también información adicional que sirve para la reflexión interna del programa de seguridad de la información. Entonces, si tú has presenciado en alguna ocasión la entrega de un reporte de pruebas de penetración, entonces pues llevas una ventaja, porque de lo que vamos a hablar es justamente de los reportes. Y una de las características cruciales es que lo que se reporta debe de poderse reportar no solamente en términos técnicos para la audiencia de las personas que tienen que hacer la remediación, es decir, la gente de las tecnologías de la información, incluso la gente de seguridad de la información, posiblemente la gente que vea riesgos de TI y posiblemente auditores internos que conozcan la parte técnica, pues podrán ser una buena audiencia para un reporte técnico. Pero hay otras vistas que deben de ser preparadas. Por ejemplo, con la información técnica que le presentaste a estas personas que te acabo de mencionar, no puedes llegar con la alta dirección y con esa misma información presentársela. Tienes que ponerla en términos de negocio para la alta dirección, tienes que ponerla más bien en términos de los riesgos y tienes que ponerla en términos de qué es lo que se va a hacer con cada uno de los hallazgos. Y eso tiene mayor importancia. Ahora, vamos antes de mostrarles los formatos del estándar para reportar pruebas de penetración y de que conozcan ustedes qué es lo que se incluye, vamos ahora a ver por qué. ¿Por qué diseñar un estándar para reportar pruebas de penetración? Quisiera abrir con Andrés y preguntarle: Andrés, una de las razones por la que nos impulsó en el Consejo sí a diseñar un estándar para reportar pruebas de penetración fue el panorama de amenazas. ¿Qué sabes tú acerca del panorama actual de amenazas? Bueno, en eso digamos que a mí me gustan los números y me gusta precisamente como estar al tanto de cómo viene esta explosión de amenazas creciendo significativamente. Una de las cosas que sí está claro, informe de industria 3, informe de industria es que nuestro vector de exposición se sigue expandiendo. O sea, que vamos a seguir teniendo vulnerabilidades y va a ser mucho mayor y mucho más grande. Eso lo dan los reportes de industria grandes y los reportes de industrias regionales, inclusive algunos que han salido para la región LATAM, muestran eso. Nuestra ventana de exposición es mayor que nosotros. Ayer, por ejemplo, en una conversación estábamos hablando del caso de cuánto le cuesta a una empresa, o sea, lo que le implica a una empresa, por ejemplo, pagar ransomware, para poner un dato. Si tú pagas un ransomware, el costo de recuperarte es mayor que no pagarlo. El costo de recuperarte en tiempo y en dinero. O sea que al final del día pagar no es rentable. No porque le financies el crimen al otro, sino porque para ti operacionalmente no es rentable. Te vas a demorar más tiempo. Eso ya da un margen para decir, oiga, esto hay que pensarlo, porque si es con ransomware estarán las otras anomalías que se siguen presentando y que van a seguir teniendo presencia sí o sí. Redes, hoy, de hecho, habrá que decir, nuestra nueva amenaza, para hablar de amenazas, será el Prompt ChatGPT, que de hecho se viene diciendo, es la nueva amenaza que tenemos que incluir dentro de la lista. Los ingenieros prompter para ver cómo
¿cómo vamos a responder frente a eso? Entonces el panorama va a seguir creciendo y eso es innegable, o sea, eso es imposible de ocultar. Gracias, Andrés. Romeo, te pregunto ahora, ¿por qué la gestión del riesgo de terceros es una buena razón para tener un estándar para reportar pruebas de penetración? Sí, bueno, es importante en toda organización el poder gestionar no solamente los riesgos que son a lo mejor inherentes a la operación o a lo que hace la naturaleza de la organización en sí misma, sino también todas aquellas interacciones que tiene la misma organización con otros proveedores, con clientes, con cualquier otro actor que interviene en una cadena de suministro, por ejemplo. La importancia aquí radica en que no solamente la organización tiene que ver la parte de sus riesgos o a qué está expuesta la organización, sino al haber otros actores también que intervienen en esa cadena de suministro, también es importante saber qué es lo que están haciendo ellos para resolver su situación o para tener una postura de seguridad adecuada. Porque es cierto, si algo pasa en alguno de los componentes de esa cadena de suministro, si tenemos alguna vulnerabilidad que se explota en esa cadena de suministro, pues de alguna forma va a tener un impacto, va a tener una afectación en lo que se hace en la operación de la organización. Entonces, de ahí la importancia de tener no solamente identificadas las vulnerabilidades o las debilidades que pueda tener la organización o los procesos en sí, sino también saber qué es lo que se tiene pensado hacer o lo que se está haciendo para remediarlas, pero de una forma común, de una forma estandarizada. Si no tiene mucho sentido si algunos lo hacen de una manera y otros lo hacen de otra, que al final no va a haber un empate, no va a haber forma de alinear las diferentes acciones que se tienen que realizar. Creo que eso es algo importante, tanto en la cadena de suministro, incluso temas de cumplimiento. Hay muchos otros factores que la organización requiere para poder tener este proceso, no solamente internamente, sino también con externos. Muchas gracias, Romeo. Otra de las razones que identificamos es que actualmente, en la medida en la que organizaciones van recibiendo su primer ataque, es conforme muchas veces van adquiriendo interés en implementar un programa de ciberseguridad. Y las organizaciones que durante todo el periodo anterior de tiempo no estuvieron considerando proactivamente desarrollar un programa de ciberseguridad, pues prácticamente desconocen inclusive qué es una prueba de penetración, y en el momento en el que se les recomienda de que tienen que solicitar una prueba de penetración, pues incluso ni siquiera saben qué esperar como resultado de ella. Entonces, una buena razón de tener un estándar para reportar pruebas de penetración es el poder empoderar a las organizaciones que, sin tener mucho conocimiento de qué es una prueba de penetración, pueden sencillamente solicitar a su proveedor que les entregue el reporte en este formato con algo que ellos puedan comparar para ver si lo que les están entregando está cumpliendo con este mínimo estándar para reportar pruebas de penetración. Andrés, ¿tú cómo ves la incorporación de nuevas organizaciones en el interés de empezar a establecer programas de seguridad? ¿Es así como lo comento? ¿Hay matices? ¿Hay otras perspectivas adicionales? Yo creo, amigos, que la situación ha mostrado que es necesario. Yo pienso que las organizaciones tienen como momentos. ¿Sí? Todos los que somos profesionales de seguridad queremos que las organizaciones sean maduras en ciberseguridad. Eso es un anhelo de nosotros los profesionales, pero esa no es la realidad de muchas empresas. ¿Sí? Yo le decía a alguien precisamente eso, yo le decía, nosotros estamos trabajando es con el anhelo nuestro y no con la realidad de la empresa. Y ese es el problema.
El problema es que nosotros a veces, obviamente muchos queremos que tengan todo, pero al punto al que voy es, yo creo que las organizaciones sí, los datos sí sugieren una cosa importante, que este es un tema que sí está en la agenda, ¿sí? Ya no importa si es una grande o una pequeña. Si tú vas y miras hoy, por ejemplo, procesos de emprendimiento, startups, en muchos centros de desarrollo de emprendimiento, es una de las cosas que les dicen, venga, tenga en cuenta que usted va a tener unos riesgos y que eso va a tener que mirarlo desde el principio. Entonces, dieron un avance significativo, es decir, al menos se les dijo y ellos lo tienen en la cabeza. Que una startup pueda desarrollar un capital suficiente para tener todo un conjunto de cosas, pues muy probablemente no. Pero por lo menos en su cabeza sí está la atención de un riesgo que está ahí y que va a afectar significativamente su idea de negocio, hablando de una población. Si miramos mediana y pequeña empresa, hoy mucho de lo que se está produciendo en seguridad se está produciendo para esa población o para ese conglomerado de empresas pequeñas. Entonces también van a tener y van a seguir haciendo como su recorrido y su avance y progresión importante, que va a tener que seguirse dando y va a tener que, yo creo que esto es un proceso que toma tiempo. Claramente no es, hay que decirlo, no es el que nos gustaría a nosotros en el deseo de que sean súper maduras, pero creo que sí hay que ser juiciosos en decir, las empresas están haciendo lo mejor posible dentro de la responsabilidad empresarial para mantener su negocio. Y este tema va adquiriendo nuevos visos, va adquiriendo nuevas responsabilidades, va adhiriéndose más como al ADN de la empresa. Al final del día, obvio, seguro que en ese transitar tan lento, muchos caerán, muchos serán golpeados por un ciberataque, eso es lo más probable. Y las grandes y las pequeñas sufrirán en la misma dinámica. Pero es como el ambiente natural. Yo no diría que hay unos que no. Si el mensaje es que yo no creo hoy personalmente que haya una empresa que diga, no, a mí este tema no me interesa. Oiga, esto sí, pero yo tengo una realidad que es diferente hoy y que déjeme y lo miro con calma y como decimos por acá, no me zarandee, explíqueme lo mejor para que yo pueda hacer mejor la tarea. Entonces va a quedar también una responsabilidad del profesional explicarlo mejor para no llegar a ese estado súper ultramaduro, que no va a pasar, pero pues no quedarse atrás tampoco. Entonces yo lo veo así. Hay unos que estamos avanzando, sí, que vamos ahí, unos más lentos, otros más rápidos, pero que vamos. Y en ese contexto, Andrés, ¿qué distinción ves entre que exista un estándar y que no exista? No, la distinción es clarísima, amigos. ¿Por qué? Porque esto es un ejercicio, hay que decirlo sin ponerle mucha arandela, que este es la prueba, es uno de los instrumentos básicos que sin importar el nivel de madurez, si tú no tienes nada, lo primero que haces es, alguien te sugiere, ¿sabes qué? Haga una prueba de vulnerabilidades al menos para que sepa usted en qué va. O sea que al que no tiene seguridad le recomiendan, haga una prueba. Y el hombre dice, bueno, yo hago caso, no sé eso, entonces hago una prueba. Por eso tener un reporte de estos le puede ayudar muchísimo a cualquiera, desde startups hasta empresa madura, a poder tener una forma de evolucionar de manera acorde con la realidad de su negocio. Que yo creo que ahí es donde hay un gran beneficio significativo e importante del aporte de este estándar. O sea, tener eso, y las que no lo tienen, no tienen un rumbo, no tienen un camino, no tienen un pad de trabajo, al menos, ¿sí? Que va a ser lo que va a marcar la diferencia, en mi opinión. Muy bien. Gracias, Andrés. Bueno, pues pasamos ahora a la siguiente sección. Vamos a rápidamente tener, una perspectiva de cuáles son los formatos que se utilizan en el estándar para reportar pruebas de penetración. En el caso del reporte que se dirige a la gente técnica, son 3. Una sección con datos generales en donde hay un responsable técnico, hay una fecha de inicio y fin de las pruebas de penetración, hay una declaración del alcance
y hay una declaración del cumplimiento metodológico. En el caso de la declaración del cumplimiento metodológico se puede explicar que se están siguiendo los lineamientos, por ejemplo, para realizar pruebas de penetración dictados por PCI, porque la organización necesita certificarse en eso. Se podrá mencionar cualquier cumplimiento metodológico que se esté siguiendo, o en el caso de que no se esté siguiendo ninguno, pues nada más decir ninguno y ya. El asunto es que quede por escrito y que quede reflejado en el reporte. Por otra parte, luego tenemos la vista técnica. Hay una parte en donde se describe el hallazgo. Esta es una parte muy importante porque el hallazgo no se describe de forma técnica, se describe de forma del impacto que hubo al negocio. Entonces, una de las razones por las cuales a veces se pierde la conversación con el resto de la organización es porque de pronto los especialistas de seguridad como que hablaran en hexadecimal y los demás no les entienden. Entonces, una de las premisas del estándar para reportar pruebas de penetración es que debe de facilitar la comunicación. Y para que eso suceda, tenemos que empezar a hablar también en términos del negocio. Y entonces, después de eso, se valora el impacto y se valora el nivel de exposición, y con eso obtenemos también el componente del riesgo, y se especifica la referencia que puede ser del CWE o puede ser del CVE o puede ser una referencia dada por un proveedor. Por ejemplo, cuando algún proveedor de equipo identifica una vulnerabilidad que todavía no llega a los catálogos del CVE, por ejemplo, ellos mismos le asignan una referencia, o en ocasiones hay alertas de parte de los CERTs o de otras organizaciones, y el propósito de esta columna de referencia tiene que ver con que nosotros, siempre que sea posible, podamos incluirla para que no haya ninguna duda y que sea inobjetable específicamente cuál fue la vulnerabilidad que se encontró. Entonces, esta es la parte de la vista técnica, que es el segundo componente del reporte que se le entrega al área técnica. Y el siguiente componente es el plan de acción. Y ahí se priorizan los hallazgos, se exponen los hallazgos en términos del impacto al negocio. Se trae la misma referencia que se había usado en la vista anterior. Y aquí es donde ya se coloca la remediación específica, inclusive paso a paso de qué es lo que se tiene que hacer para poder cerrar esta vulnerabilidad. Y luego, lo que estamos viendo en pantalla, en categorías, ahorita tenemos un catálogo mínimo. De hecho, la idea es que el catálogo no sea muy amplio, porque es un catálogo de categorías, de causas raíz. Entonces, ahí lo que tenemos que responder es la pregunta, ¿por qué se presentó esta vulnerabilidad? Y entonces, entre las causas raíz, vamos a poder identificar causas que se pueden mapear a los procesos, causas que se pueden mapear al error humano o a la negligencia o al desconocimiento de las personas, y puede haber causas también de tecnología. Puede ser una combinación de dos o de las tres. Al final del día, de lo que se trata es darle al cliente un panorama más completo para que pueda atender no solamente la vulnerabilidad, sino la causa raíz. En muchas ocasiones me ha tocado presenciar entregas de reportes de pruebas de penetración en donde resulta que se identifica una vulnerabilidad en un servidor, pero resulta que la organización tiene 120 servidores y todos están igual. Entonces, aunque las condiciones suficientes para que hubiera una penetración ocurrió solamente en un servidor, eso detona que se parchen los otros 120 servidores también, porque luego puede haber otra combinación de circunstancias que haga vulnerables a otros servidores a lo largo del tiempo.
tomemos en cuenta que generalmente las infraestructuras, las redes, las aplicaciones son dinámicas, van cambiando sobre el tiempo. Algunos servidores ahorita son vulnerables, pero todavía no se alcanza a llegar en una prueba de penetración hasta ahí, pero a lo mejor mañana se abre una puerta y ahora sí se va a poder llegar hasta ese punto. Entonces, esto le va a dar una mayor visibilidad al equipo técnico para poder hacer la remediación y para poder tomar la decisión, por ejemplo, de no solamente remediar un servidor en específico, que ese fue el que se vulneró, sino de decir, vamos a hacer un plan para poder remediar esta vulnerabilidad en otros 100 servidores que tenemos por ahí, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, estos son los 3 componentes de lo que se le entrega a la gente técnica. Le entregas una carátula con los datos generales, le entregas, por otra parte, una vista técnica que te da los hallazgos en términos de negocio, el riesgo con sus componentes y la referencia de la vulnerabilidad. Y este plan de acción, en donde ya con esto ya deben de poder empezar a trabajar. Vimos ahorita la parte que tiene que ver para los técnicos. Ahora hay una versión adicional del reporte que se entrega para la alta dirección, que tiene 2 componentes. La misma carátula de datos generales que lleva la versión técnica y una vista para la alta dirección. Un resumen de los hallazgos específicamente diseñada para la alta dirección. Y aquí, pues la información es muy sucinta, como debe y como se acostumbra presentar en la alta dirección. Se presenta por una parte el hallazgo, se muestra el riesgo y se da información de la remediación, en donde se menciona cuál es el estado actual del proceso de remediación, si ya se concluyó, si está en proceso, si en caso de que esté en proceso, pues cuándo es la fecha de terminación y cuál es el grado de avance, y en caso de que esté por iniciar todavía la remediación, pues cuándo inicia, cuándo termina. Y en todos los casos, quién es el responsable de la remediación específica de ese hallazgo, de la vulnerabilidad correspondiente a ese hallazgo. Y entonces se reportan los hallazgos de alto y de medio impacto. Los de bajo riesgo se reservan porque por definición deben de estar dentro de la tolerancia de riesgo de la organización, por lo tanto no ameritan un esfuerzo, y con esto es con lo que se va a la alta dirección. Finalmente, cuando vamos a compartir información con terceras partes, que quiero aclarar, terceras partes pueden ser clientes, pueden ser proveedores, pueden ser entidades reguladoras, pueden ser auditores externos, puede ser cualquier otra organización, inclusive compañías de seguros. Si estamos buscando adquirir un seguro de ciberseguridad, pues a la compañía de seguros hay que entregarle información al final del día, ¿no? Entonces, nuevamente, en esta versión para terceras partes, se incluye una carátula general de datos generales, que es la que se usa en todas las otras versiones del reporte, y se agrega una vista para terceras partes. Y esa vista para terceras partes, nuevamente, tiene el hallazgo expresado en términos de negocio, tiene la valoración del riesgo, agregamos la columna de referencia y finalmente explicamos cómo va la remediación, pero sin dar muchos detalles de qué persona o qué grado de avance se tiene. Solamente si está concluida, si está en proceso y si está por iniciar, y en el caso de los dos últimas instancias, pues las fechas pertinentes. Y eso es todo lo que se entrega a terceros. Nuevamente, se incluyen hallazgos de alto y de medio impacto. Y pues bien, amigos, esas son básicamente las 3 vistas que acompañan a los
a las diferentes versiones. Hay una versión, repito, para la gente técnica, hay una versión para la alta dirección y hay una versión para terceras partes. Ahora, vamos a colocarnos en el papel de los funcionarios públicos en entidades gubernamentales. Y yo quisiera empezar preguntándole a Andrés. Andrés, ¿qué beneficio ves tú de que exista un uso generalizado de un estándar para reportar pruebas de penetración en el servicio público? Pues fíjate que yo creo que ese es uno de los sectores donde más utilidad podría tener. Una de las cosas de trabajar en el sector público, por lo menos en mi experiencia trabajando en el sector público en Colombia, es que precisamente mucho ente regulador va a requerir información siempre. Siempre. O sea, eso es un tema que uno lo vive. Te van a exigir una gran cantidad de información. Y de este estilo ahora más. O sea, lo vienen pidiendo con más regularidad. Entonces, tener esto como estandarizado, sabiendo claramente qué le podemos mostrar a esos entes reguladores, porque siempre va a existir el temor de qué voy a mostrar, ¿sí? Y si es en una vista de un ente regulador. Es que se lo muestre un tercero que pueda hacer una auditoría externa. Uno dice, bueno, ok, pero con un ente regulador siempre va a estar el temor de, ¿y yo qué le muestro? Y que con eso vaya a ser instrumento suficiente para una acción sancionatoria, bueno, lo que sea. Yo también pienso que esto puede ayudar muchísimo, y no solo al sector público, en esto que voy a decir, y es fortalecer la transparencia y la confianza de todo el ecosistema. Esto, para mí, en todos. En el sector público claramente va a ayudar a ser como en los demás. Creo que es uno de los grandes aportes de tener esto muy estandarizado. Y en el sector público sí va a tener como el beneficio extra de mostrar la realidad con prudencia, porque yo creo que es con prudencia como va, ¿sí? Pero le va a ayudar a ambas partes también a tener una relación clara, ¿sí? A no exigir de más si es con un ente regulador, y a tenerle la información mínima requerida suficiente, si es con ese mismo ente. Y si es en el sector público, que no es muy común tener que compartir con otras empresas del sector público por la relación que tengan, también puede ayudar a esto que estamos diciendo, elevar la confianza entre los dos partes interesadas en ayudarse a mejorar. ¿Sí? Entonces, clarísimamente para mí es un aporte importante en ese sector. Gracias. Ahora, Romeo, yo te preguntaría, igual que a Andrés, ¿cómo lo ves esto en el sector público, desde tu perspectiva? En el sector público, pues yo coincido totalmente con Andrés. Creo que al final de cuentas el sector público también tiene áreas de oportunidad, igual que el sector privado definitivamente, o cualquier otra organización, y particularmente porque se trata también de objetivos para el cibercrimen, ¿no? Entonces, es muy importante que como objetivos que son, pues también tengan todos los elementos para identificar lo que son sus debilidades y procedimientos para corregir esas vulnerabilidades y dar también garantías de que los datos que custodian, toda la información que es pues, de los ciudadanos, de las ciudades, de la nación, pues están bien salvaguardadas. Yo quisiera agregar, y pediría la opinión de ustedes dos, yo quisiera agregar también en el sector público, una de las ventajas de que te sometas a un estándar es que podrían despolitizarse muchas conversaciones que tienen que ver con solicitar y dar información. Entonces, cuando lo haces con respecto a un estándar, no hay controversia, no hay nada más que agregar, pero en el sector público, sobre todo cuando estás tratando entre entidades que tienen quizás diferente orientación ideológica o diferente grupo político, pues
puede llegar la simple conversación de proporcióname tal información, puede llegar pues a crear un punto de controversia y digámoslo claro, no necesitamos más controversias. En la medida en la que podamos mitigar todo ese tipo de conversaciones ríspidas y necesarias, pues mucho mejor. Entonces, creo que esto es algo que, dicho sea de paso, que ha estado ocurriendo en el sector privado. Entonces, no veo por qué no pueda ocurrir también en el sector público y, sobre todo, en la forma en la que, en el entorno que tiene el sector público, pues puede llegar incluso hasta politizarse, ¿no? Qué buen punto, por cierto. Finalmente, me gustaría, y aquí creo que ustedes dos tienen mucho más experiencia, me gustaría que me dieran su punto de vista, y ahora empezaríamos contigo, Romeo. En las instituciones educativas, desde afuera de ellas, identificamos 3 roles que tienen con la ciberseguridad. El primer rol es el más natural. Tienen que proteger información, tienen que proteger sus procesos, tienen que proteger la privacidad de los datos personales confiados por toda la comunidad universitaria, no solamente alumnos, sino administrativos, académicos, todo el personal. Entonces, una institución educativa tiene un primer rol con la ciberseguridad, que es proteger. Vamos a dejarlo así en términos muy sucintos. El segundo rol es el obvio, enseñar. Desde la perspectiva del Consejo, sí, no solamente se le debe enseñar ciberseguridad al que va a ser especialista en ciberseguridad, debe enseñársele ciberseguridad a cualquier alumno de tecnologías de la información para que egrese con una mentalidad y una orientación hacia la ciberseguridad, para que ya no se pelee con el CISO. Pero también todos los que no son ni especialistas en ciberseguridad, ni profesionales futuros de tecnologías de la información, van a ser usuarios. Hoy en día ya no hay ningún graduado universitario que no sea usuario de la tecnología de la información. Entonces, para toda esa comunidad tan amplia de usuarios, pues habrá que dar también alguna formación en los básicos de la ciberseguridad. Bien, el segundo rol de la universidad es enseñar. Y el tercero es un poquito más complicado, requiere de más esfuerzo. Generalmente se construye no en un año o en 2 años, en muchos años. Y es que la universidad se convierte en un referente. Es decir, las universidades como creadoras de conocimiento, como quienes albergan centros de investigación, de pronto son los que tienen el conocimiento que está en la vanguardia. Ahorita, lo que nosotros vemos en ciberseguridad es que el conocimiento de vanguardia está principalmente en los proveedores de la tecnología. Es decir, si tú quieres saber quién sabe más acerca de tal tema, pues pregúntale al que tiene la tecnología que resuelve ese tema. No se ve no ha llegado todavía esa ola a la universidad. De tal manera que las universidades, creo yo, que todavía tienen un tercer rol por cubrir, que es el de ser referentes. Entonces, yo te pregunto, en esas 3 pistas, ¿cómo juega el estándar para reportar pruebas de penetración? ¿Cómo lo visualizas, Romeo? Bueno, de esas 3 áreas en las que la academia debe ser partícipe, ¿no? En la parte de ciberseguridad. Creo que la primera es muy clara, como bien dijiste, es muy directa. Es una organización que al final tiene que guardar, salvaguardar, proteger la información de todos sus estudiantes, profesores, de toda la comunidad con la que interactúa. Creo que esa es muy clara
no creo poder abundar mucho en eso porque es muy directo. A lo mejor en el caso de ser referente, que es la tercera que mencionaste, creo que ahí sí hay un largo camino todavía por recorrer, porque efectivamente como que todo esto se ha dejado a las organizaciones de grandes tecnologías, ¿no? Que al final son las que llevan la punta de lanza en todo este desarrollo tecnológico y de procesos. Creo que ahí las universidades tienen que hacer mucho todavía. Pero me gustaría enfocarme en el segundo aspecto, porque quizá es donde nosotros podemos hacer todavía mucho más. Mencionaste algo muy importante, David, que es toda la formación que se está dando a los estudiantes, no solo de ciberseguridad, sino también a los de tecnologías de la información, ¿no? Eso es importante. Estamos buscando formar profesionales que tengan conocimientos sólidos en ciberseguridad, dadas las circunstancias actuales en el mundo. Eso es muy importante. Pero creo que tocaste también un punto muy importante, que es el de, no solamente en tecnologías y en ciberseguridad, hay que saber de esto. Todas las demás áreas, todas las demás profesiones, todas las demás especialidades deben también conocer, entender, por lo menos tener los fundamentos de qué se trata la ciberseguridad, cómo me afecta a mí como profesionista, cómo me afecta a mí como parte de una cadena de producción mayor todavía, ¿no? Incluso, por ejemplo, los estudiantes de negocios, de finanzas, que en algún momento van a estar viendo toda la parte económica de las organizaciones, toda la parte financiera, de negocio, no pueden ignorar el tema de los riesgos de ciberseguridad. Deben poder, al final, entender por qué un riesgo es importante de cuidar, de reducir, de manejar, porque puede materializarse y puede afectar a la organización en la que estoy. Eso es algo que debería ser importante fomentar en la escuela. Y como bien también dijiste, David, hace un momento, es como los estados de resultados, ¿no? O los balances generales. Que al final todos nosotros, en algún momento, por ejemplo, yo soy ingeniero de profesión, pero en algún momento tuve que estudiar algo de contabilidad para poder entender también la terminología y por lo menos poder ver un balance y decir las cosas van bien o las cosas van mal, ¿no? Aún sin ser contador. Entonces creo que al final tiene que ser algo básico, algo fundamental. Y sin tratar de extenderme mucho en esto, creo que también algo importantísimo y particularmente para los que estudian ciberseguridad sería muy importante que aquellos que van a ser los futuros pentesters, los futuros ethical hackers, que puedan todos basarse en algo estandarizado y no tener cada quien sus propias ideas de cómo podemos y tratar de reinventar la rueda, ¿no? Creo que no vale la pena. Podemos hacer mucho más si las cosas parten de una línea base que todos conocemos, que todos podemos adoptar y que es práctica, que es fácil de entender y que todo el mundo puede utilizar. Creo que eso va a ser importantísimo a la hora de estar desarrollando nuestras habilidades, no solo del que hace las pruebas de penetración, sino también de cómo las reportamos. Gracias, Romeo. Es tu turno, Andrés. Bueno, me dejaron sin palabras, pero todo bien. No, yo creo, o sea, a mí me gustaron los tres verbos que David plantea, y sobre todo en el de referente, yo digamos que veo ahí una oportunidad magnífica al tener un estándar de esto que le permite a la universidad también contribuir. ¿Cuál es el desafío con los estándares? ¿Sí? ¿Cuál es el reto con los estándares? El reto con los estándares en una realidad de la ciberseguridad como la de hoy es que se pueden quedar cortos frente a los fenómenos tan disruptivos que vivimos. Ese es el problema real. Eso no es solo, eso lo estamos viendo con ISOs, eso lo estamos viendo con NIST, que todos se quedan cortos porque los fenómenos disruptivos hacen que el estándar me empiece a modelar lo que yo conozco, pero lo que no. Y la gestión de riesgos, si uno mira, no sacaron la 31050 de lujo, la sacaron porque empezaron a decir, oiga, los riesgos emergentes nadie los estaba viendo y necesitamos verlos. Entonces, tener un estándar como estos precisamente puede
romper esa discusión bizantina de cómo reportamos esto cuando encontramos algo nuevo. Por ejemplo, oye, algo nuevo que está ahí y que esto es nuevo, sí, inclusive me lo puedo llevar a un programa de bug bounty y a lo mejor me pagan los $50,000 que pagan alguna de estas compañías, está perfecto. Pero si tenemos ese instrumento con el que lo podemos capitalizar y volver una cosa general que va a terminar muy probablemente en el CBE, que es muy probable, entonces ya está teniendo un peso significativo ese ejercicio y ese hallazgo a través de este estándar para reportárselo a todas las partes. Ahora, si lo miramos desde el plano de la academia que utilice instrumentos como estos también para ayudar a que desde etapas tempranas, como lo decía Romeo, desde estos futuros pentesters tengan en su cabeza una estructura de cómo hacer esta tarea, pues claramente va también a ser muy fácil transitar desde la vida académica de un estudiante a que cuando llegue a una empresa, cualquiera que llegue de este estilo, y que él esté dedicado al pentesting, pues va a hacerle el trabajo más fácil. Entonces ya la persona va a llegar con un aprendizaje que no va a tener que invertir la empresa en, oiga, mire, porque la empresa ya está utilizando el estándar, porque el estándar se conoce en la industria, porque él lo aprendió en la universidad decidió adoptarlo, le enseñó cómo se hace y llegó y salió y llega al mercado con este conocimiento ya claramente establecido. Entonces, claramente vas a alimentar significativamente. Es más, así como lo estamos imaginando, yo podría atreverme a vaticinar que podríamos estar alimentando uno de los nudos o desamarrando uno de los nudos del famoso gap de talento en ciberseguridad, porque al tener esto, inclusive lo podemos hacer extensible a otras áreas, a otras carreras universitarias en donde también se le puede enseñar, porque van a necesitar pentester en el sector médico, van a necesitar pentester, y hay estudiantes de esos que tienen esa vocación de ser pentester. Ahora, si esto ya está listo, yo le proveo el estándar y le digo, y empiezo a desarrollar principios básicos de ciberseguridad más el estándar, y sale ya con un camino previamente definido para hacer una startup de pentesting para dispositivos médicos. Oye, lo hicimos en etapas tempranas y no tenemos que ir a buscar un ingeniero de 50 años de experiencia en desarrollo de pruebas de vulnerabilidad para dispositivos médicos que salieron hace 2 días. O sea, no, no, o sea, sí, estamos haciendo un avance significativo también. Yo creo que esto le puede ayudar, de verdad, amigos, yo creo que esto le puede ayudar muchísimo a la industria también a cerrar un poco esa brecha de esa deficiencia de talentos que pueden haber al tener más estandarizado esto, que es algo del común, pues del común en el sentido de, es una de las actividades que más hacemos, una de las actividades que más se hace en la industria. Muy bien, pues antes de terminar quisiera comentarles a nuestros amigos que nos están escuchando y viendo que en la descripción de este video van a encontrar una liga en donde se van a poder inscribir en un curso para específicamente instituciones educativas y instituciones gubernamentales, gratuitamente. Es un mini curso de 90 minutos en donde entramos a detalle en las características de las 3 versiones del estándar para reportar pruebas de penetración, pero también ya en el aterrizaje, en la implementación de esto por separado, tanto en instituciones educativas como en instituciones gubernamentales. En la descripción de este video va a estar la liga, van ustedes a nuestro sitio web y ahí van a ustedes ver la fecha del siguiente curso en el que se pueden inscribir gratuitamente. Son bienvenidas las organizaciones, las instituciones educativas y gubernamentales de toda América Latina, España, aún todos los hispanoparlantes. El curso se va a dictar en español. Y bueno, con esto quisiera darle paso a Romeo para que haga una síntesis de sus comentarios finales acerca de este estándar en instituciones educativas y gubernamentales. Bueno, pues
buscando ser muy breve, es fundamental, es importante que nos vayamos sumando a esta iniciativa. Creo que el hecho de que exista esta iniciativa de tener un estándar que nos ayude a todos como organizaciones, no solo educativas, sino en general todos, pero particularmente en el caso de la academia, de las universidades, nos puede ayudar a estandarizar lo que hacemos o lo que deberíamos estar haciendo en el día a día, tratando de identificar nuestras vulnerabilidades y buscando la manera de remediarlas. Creo que es importante que nos vayamos sumando a esto, porque al final es un tema que nos compete a todos. La ciberseguridad no es solamente de un área o de un tipo de organización. Todos estamos en esto, todos estamos inmersos en esto, y en la medida en que seamos más eficientes, que logremos comunicar mejor lo que nosotros necesitamos comunicar, creo que nos va a servir a todos a mejorar nuestra postura de ciberseguridad. Gracias, Romeo. Tu comentario final, Andrés, por favor. Yo también estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Romeo. Yo creo que hay que vincularse a este ejercicio porque es necesario y porque es importante. Estandarizar al menos en lo que tenemos hoy y lo que hacemos hoy puede ayudar también, como lo decía al final, a permitirnos avanzar en estas líderes desconocidas que se vienen. Entonces, si nosotros trabajamos sobre lo estándar, nos agiliza el trabajo para poder estar mucho más tiempo en la frontera y yendo hacia adelante. Y eso lo logramos teniendo esto, porque hoy estamos detenidos en el problema en que no tenemos. Entonces tú presentas, yo presento, tú presentas. No podemos compartir información en muchos casos con esa información. Entonces eso nos podría ayudar significativamente. Y yo creo que eso hay una apuesta muy importante a la que hay que gastarle un buen tiempo. Pues gracias, Romeo, por acompañarnos. Gracias, Ricardo. Amigos, gracias a ustedes que nos dieron su atención y los esperamos en los próximos cursos. No va a ser un solo curso, vamos a estar publicando varios, pero siempre el link al lugar en donde van a encontrar la información más actualizada está en la descripción abajo en este video. Por su atención, muchas gracias. Hasta la próxima. Tenemos más contenido como este para ti, pero antes te invitamos a inscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y compartirlo con otras personas. También puedes guardarlo para el futuro o dejarnos un comentario, nos dará gusto leerte. El Consejo Sí es una asociación civil enfocada en elevar la seguridad de la información y ciberseguridad en la escala nacional. Conoce más de nosotros y de lo que podemos ofrecerte visitando el sitio web consejosí.org.